Comenzamos entonces. Solo para recordar la sesión anterior, hablábamos sobre los componentes esenciales de un espacio geográfico, que son estos 5: naturales, sociales, culturales, económicos y políticos. También vimos cuáles son las características que comprende cada uno de ellos. Y bueno, más o menos para tener una idea de qué implica cada uno de estos espacios y qué tiene que ver entonces la geografía con cada uno de ellos. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos de cada uno para que nos quede un poquito más claro en este sentido. Y bueno, eso es lo que vamos a ver hoy. Bien, ¿cuáles son entonces los componentes naturales del espacio geográfico? ¿No? Aquí ya vamos a profundizar un poco más en cada uno de ellos para que puedan identificarlos de forma clara y bueno, con miras a que con ello puedan desarrollar sus actividades. Y recordemos que en su proyecto también multidisciplinario deben considerar estos aspectos, ¿no? Entonces, por lo que corresponde a los componentes naturales del espacio geográfico, tenemos la hidrografía, el relieve, la flora, la fauna y el clima. Esto tiene que ver con todo lo natural, lo que existe de forma natural, digamos que sin que intervenga en su existencia el ser humano. Si bien es cierto que el ser humano puede modificar este espacio geográfico y los componentes naturales, también lo es que existen sin que intervenga el ser humano por sí solos, y esos se consideran componentes naturales. Hidrografía, bueno, pues la hidrografía, como su nombre lo dice, tiene que ver con el agua, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los componentes que corresponden a la hidrografía? Pues ríos, lagos, lagunas, mares y todos aquellos que involucran agua y se encuentran en el conjunto geográfico espacial. Por lo que corresponde a relieves, pues tendríamos la orografía, que tiene que ver con montañas, serranías y otras elevaciones, así como depresiones y fosas, que si bien estas depresiones y fosas pueden estar llenas de agua dulce o agua salada, también lo es que por lo que respecta al agua, le correspondería a la hidrografía, y por lo que respecta en sí a la fosa o depresión, pues le correspondería al relieve. ¿Sale? La flora, bueno, pues eso creo que no es muy difícil de comprender, pues son todas las flores, las plantas que se ubican dentro del espacio geográfico. La fauna corresponde a todos los animales, y por ahí supongo en ecología vieron o van a ver dentro del ecosistema cómo se compone el reino vegetal o plantae, que sería la flora, y el reino animal, que sería toda la fauna. Entonces, la presencia de animales y microorganismos en un espacio geográfico corresponde a la fauna. Y el clima, pues bueno, tiene que ver obviamente con todas las condiciones que se dan dentro del espacio geográfico. El frío, calor, que tiene que ver con la temperatura, ¿no? Si es húmedo, si es cálido, si es templado, todo esto que compone el clima, pues bueno, estos 5 aspectos entran en los componentes naturales del espacio geográfico. ¿Sale? ¿Cuáles son los componentes sociales del espacio geográfico? Bueno, aquí en componente social viene lo que es la presencia del ser humano en la forma en que se encuentra agrupado, ¿no? Las sociedades como tal. Y los componentes sociales del espacio geográfico, pues es la densidad poblacional, distribución étnica, conflictos territoriales, distribución rural y urbana y distribución de las lenguas. ¿Qué quiere decir? Bueno, la densidad poblacional se refiere a la cantidad de población o de personas que habitan un determinado espacio o territorio. Entonces dice que hay territorios más poblados que otros. Pues sí, por ejemplo, en Ciudad de México
hay mucho más habitantes que en Puebla o Tlaxcala. No obstante, Ciudad de México es un territorio mucho más pequeño que Puebla o Tlaxcala, ¿no? Entonces, esto se refiere a la densidad, a la cantidad de población que existe. ¿Cuánta gente vive en determinada superficie terrestre? La distribución étnica tiene que ver con la diversidad de las razas. Dice que es la diversidad de las razas que componen la humanidad, cuya repartición en la superficie terrestre obedece a criterios históricos, políticos y a veces bélicos. Es decir, la distribución de las razas y la mezcla de las razas actualmente tiene su origen en hechos históricos, cuestiones políticas y a veces bélicos, es decir, en temas de guerra. Y bueno, entonces la densidad se refiere al número de habitantes que habitan determinada superficie y la distribución étnica a las razas y ubicación de estas. ¿Sale? Conflictos territoriales. Dice, las zonas en tensión influyen en todas las actividades humanas, siendo a la vez causa y consecuencia de las guerras y las enemistades. Entonces, aquí no se refiere al límite territorial, eso entra en otro rubro, sino se refiere al conflicto entre personas, entre sociedades o entre gobiernos. Dice, maneja una zona de tensión y como consecuencia puede traer guerras o enemistades. Pues sí, entre países es muy común esto, cuando hay situaciones ahí de territorio, pero en lo social entra como tal el conflicto que se pudiera suscitar entre las naciones, entre los grupos de habitantes, ¿no? No en sí el límite territorial, eso entra en otro grupo. Luego la distribución rural y urbana, bueno, pues esto tiene que ver con ciudad y campo, ¿no? Cómo las sociedades viven, cuántas zonas se consideran, cuántas zonas habitadas por seres humanos se consideran ciudad y cuántas campo. No obstante, dice, las tensiones y distribuciones humanas entre el campo y la ciudad son vitales para el estudio del espacio geográfico social y además una ciudad no podría sostenerse ni subsistir sin el campo, sin los productos del campo. Entonces, de alguna forma, van de la mano y bueno, se necesitan mutuamente para poder subsistir. ¿Sale? Y la distribución de las lenguas, diferente a la distribución étnica. La lengua se refiere como tal al idioma. Dice que muchos idiomas se han impuesto mediante el sometimiento y la colonización, como en el caso de nosotros, ¿no? El idioma español, y otros nuevos han surgido a través del sincretismo y la mezcla, es decir, dentro de la convivencia intercultural, voluntaria o involuntaria, ¿no? Si nos referimos a las conquistas y a la colonización, bueno, no fue voluntario, pero si nos referimos a esa interacción, por ejemplo, de que las personas viajan por diferentes cuestiones y hay una mezcla entre las razas, bueno, dice que fruto de la propagación, de la prolongada convivencia de dos o más culturas, bueno, pues han surgido nuevos idiomas y algunos, la mayoría, igual el caso de nosotros, pues fueron impuestos mediante el sometimiento, no por la conquista. Pero esta distribución de las lenguas, pues entraría en criterio social. ¿Sí? Siguiente. Tenemos los componentes culturales del espacio geográfico. Bueno, en cuanto a componentes culturales, se encuentra el folclore, la religión, costumbres y tradiciones, gastronomía y vestimenta. Obviamente, todo esto forma parte de la cultura de determinada zona o del espacio geográfico en sí, y toda esta cultura, pues, forma parte de esto, ¿no? Entonces, dentro del folclore lo componen varios elementos. Uno de ellos es el arte, y el arte es la actividad o producto realizado por el ser humano con una finalidad estética o comunicativa, es decir, ya sea que pretenda ser una cuestión solo estética, como una escultura, o comunicativa, que pretende expresar o comunicar algo, ¿no? El autor. Entonces dice que expresa ideas, emociones o su visión del mundo. Esto es arte.
y la característica del arte es que es realizada por el ser humano como tal, ¿no? En cuanto a la religión, pues bueno, la religión aporta nuevos conceptos y categorías de análisis para comprender las diversas relaciones entre las sociedades y el espacio local, es decir, cómo va a interactuar una sociedad en su espacio local vinculando sus prácticas al ejercicio de la fe. Eso es en sí la religión, más allá de qué religión estemos hablando y respetando todas las creencias e ideología, bueno, pues le va a permitir a la geografía vincular el comportamiento de la sociedad a sus prácticas basadas en la fe, como se dijo, ¿no? Costumbres y tradiciones, las costumbres y tradiciones van a ayudar a comprender, a conocer a las culturas. Dice que da la oportunidad para transmitir costumbres y tradiciones entre padres e hijos. Recordemos que las costumbres son acciones reiterativas y las tradiciones son esas costumbres que se van transfiriendo de generación en generación. Por eso dice padres e hijos. Y nos permite recordar nuestras raíces y transmitir situaciones que provienen de nuestros antepasados, ¿no? En literatura poníamos el ejemplo del Día de Muertos, que pues es algo que viene desde la época prehispánica y con una mezcla o fusión con la religión católica motivado por la conquista. Y bueno, en esta situación, pues esas son las cuestiones que se van transmitiendo de generación en generación y nos permiten conocer la forma de vida de nuestros antepasados, ¿no? Y actualmente de ciertos grupos, ¿no? La gastronomía pues tiene que ver con la comida, ¿no? Dice que es la relación del ser humano con su modo de alimentación. Ahora bien, también el modo de alimentación de un espacio geográfico nos permite conocer también eh, diferentes situaciones en cuanto a su tierra, ¿no? Es decir, si por aquí comemos mucho, a lo mejor X fruta o verdura, pues quiere decir que aquí la tierra es fértil para ese tipo de fruta o verdura, ¿no? Y no en todos lados se da esa misma fruta o verdura, tal vez otras, pero bueno, conocer el tipo de gastronomía pues también nos ayuda a conocer como tal el espacio físico o por lo menos el vínculo que tiene el modo de alimentación con el espacio físico. Sale la vestimenta, pues bueno, es la ropa, el prenda o conjunto de prendas exteriores que cubren el cuerpo y que también pues son características de los espacios geográficos y bueno, también nos puede permitir conocer un vínculo con la parte física, ¿no? Todo esto obviamente se interrelaciona y pues son los diferentes componentes de este espacio. El componente económico del espacio geográfico tiene que ver con la forma en que eh, las sociedades satisfacen sus necesidades básicas. Obviamente cuando hablamos de componentes económicos nos viene a la mente la cuestión de dinero, ¿no? Y pues bueno, es la forma en que las sociedades explotan los recursos naturales para generar riqueza. A eso se refiere. Y bueno, ejemplos de esto es la ganadería, agricultura, pesca, minería y transporte, ¿no? Que son, considero, de las principales actividades comerciales actualmente. Bien, la ganadería pues tiene que ver con la presencia de animales y la permisión de la crianza de estos, porque a través de ello, pues bueno, van a generar riqueza y también alimento. Bien, la riqueza viene con el intercambio, la producción, ¿no? La transformación quizá de los recursos naturales en un producto, por ejemplo, ¿no? Yo crío cochinitos, pero pues vendo carne, ¿no? El producto es la carne para el consumo. Y bueno, entonces así es como se genera la riqueza, pero además todas estas actividades están vinculadas a satisfacer necesidades, ¿no? En cuanto a la presencia de la ganadería, pues bueno, los animales en primera instancia satisfacen la necesidad alimenticia y también con el tema de la piel pues se generan diferentes productos. Sale la agricultura, pues bueno, es creo que la actividad económica más vieja en la historia de la humanidad
requiere, por supuesto, terrenos fértiles y condiciones climáticas específicas, de acuerdo al alimento cultivado. Pero la agricultura, pues bueno, para quienes lo ven como un negocio, pues genera ingresos, pero además pues satisface la primera necesidad de alimentarnos, ¿no? Y como decía, creo que es de las prácticas más viejas, ¿no? De poder sembrar lo que vamos a consumir. La pesca igual, obviamente, está vinculada a espacios geográficos con agua, ya que de lo contrario pues no podrían generar o criarlos, ¿no? O pescarlos simplemente, pero pues también, al igual que la ganadería, ¿no? Son animales acuáticos que se utilizan para el consumo y también generan productos alimenticios que generan a su vez riqueza, ¿no? Y también es una de las principales actividades económicas. El transporte dice que su configuración obedece directamente a las fronteras y las limitantes políticas establecidas por el hombre, como a las barreras naturales y a la repartición de los recursos que hizo la naturaleza. Es decir, el transporte permite que el ser humano se traslade de un lugar a otro dentro de su mismo espacio geográfico o incluso más allá de su espacio geográfico, ¿no? Es decir, podemos usar el mundo a través del transporte. Y además, pues facilita todas las actividades mencionadas, ¿no? Ya que, pues, sin medios de transporte sería difícil si el ser humano pretendiera transportar con sus manos todo el producto y demás, pues sería complicado. Entonces, bueno, el transporte, por supuesto, que interviene en la actividad económica totalmente y vincula además a todas las demás actividades. Y la minería, bueno, también esta puede ser la que más lesiona al medio ambiente, ¿no? Porque pues es el aprovechamiento de la geografía y eso requiere sacar de la tierra los diferentes minerales, ¿no? Hay infinidad de minerales, pero obviamente la extracción de estos minerales pues lesiona de alguna forma las estructuras naturales de manera directa y por eso creo que es una de las de mayor impacto en el medio ambiente. Además de que extraen, por ejemplo, petróleo y derivados, y pues son no solamente lo que implica extraerlos, sino lo que implica consumir los productos derivados de él, pues tienen mayor impacto ambiental, ¿no? A eso se refiere la mención que hace. Y los componentes políticos del espacio geográfico, bueno, pues tienen que ver con la forma de gobierno, las leyes, la división política, las fronteras, agrupaciones y acuerdos. ¿Qué es esto? Bueno, pues la forma de gobierno tiene que ver, o es más bien la organización política que tienen las sociedades para que pueda prevalecer la vida en sociedad o en orden, apoyado con las leyes, ¿no? Dice que la forma de gobierno derivan del tipo de sociedad, de la cultura, la ideología y de su proceso de formación histórico. En el caso de México, bueno, pues nuestra forma de gobierno es la república, ¿no? Tenemos un gobierno a nivel república y bueno, esta es la forma de gobierno que aplica para México y pues es parte del espacio geográfico en el ámbito político. Las leyes, pues bien, son las reglas o normas que se establecen por una autoridad superior y la finalidad es regular las relaciones sociales, ¿no? Para que pueda la sociedad vivir en armonía, en relativa paz, pues se requieren poner normas. Y estas normas son las leyes impuestas por las autoridades y se deben respetar a fin de que la vida en sociedad pues sea pacífica y amena. La división política, un país se expande hacia sus límites fronterizos y dentro de este espacio se dividen los distintos niveles territoriales, es decir, ¿cuál es la división política en nuestro país? Bueno, pues hacemos frontera en el norte y en el sur, en este caso, en este y oeste, pues tenemos mar, por lo tanto solamente tenemos frontera arriba y abajo. Hay países que tienen frontera en todos lados. Entonces, bueno, en nuestro caso, la división política comprende que dentro de esos límites fronterizos entre el norte y el sur,
hay una división de espacios, ¿no? Que en nuestro país se divide en 32 estados. A su vez, estos estados están divididos en municipios y esos municipios están divididos en localidades. Entonces, cada porción, desde lo macro, que es el país, hasta lo micro, que pudieran ser las colonias, pues bueno, eso compone la división política en nuestro país. La frontera, pues es, con base en lo que veníamos comentando, los límites territoriales que tiene cada una de estas divisiones políticas. Para empezar, los límites territoriales que tiene el país al norte y al sur, como lo comentábamos, y los límites territoriales que tiene cada estado, cada municipio, y así sucesivamente, ¿no? Los países están delimitados por fronteras geográficas que se manifiestan a través de hitos y coordenadas, o sea, marcas, que son trazadas por acuerdos o imposiciones jurisdiccionales, ¿no? Entonces ya les había comentado qué es jurisdicción, pero bueno, es el ámbito de competencia que tiene una autoridad sobre determinado límite territorial. Entonces tiene que ver con todo esto, ¿no? Hay fronteras en lo macro, igual que en la división política, y conforme se va minimizando la división política, también esta tiene sus fronteras delimitadas. Agrupaciones y acuerdos, bueno, habla de unión entre uno o más países para implementar políticas que en común acuerdo y tienen intereses particulares conjuntos para que su aplicación en el territorio de los países involucrados pues les beneficie mutuamente y por eso realizan estos acuerdos o agrupaciones, ¿no? Como ejemplo tenemos en Europa la Unión Europea, que coinciden en varios puntos, uno de ellos la moneda, ¿no? Que es el euro. Y bueno, esta unión entre países, este acuerdo, pues les permite en teoría un desarrollo económico más potente y se ayudan mutuamente, ¿no? Por otro lado, otro ejemplo sería la ONU, que es la Organización de las Naciones Unidas, y que es un organismo de carácter internacional que fomenta esa paz entre las naciones. Surge después de la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, también dentro de esos acuerdos, también estaría, por ejemplo, el Tratado de Libre Comercio, ¿no? En este caso participa México, y todos los tratados internacionales que impliquen una aplicación homogénea de algún punto, ya sea económico, como el de libre comercio, jurídico y de derechos humanos, ¿no? Como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, pero la finalidad es que la aplicación sea homogénea entre quienes están involucrados, ¿no? Entonces, bueno, este sería lo que corresponde a los componentes políticos del espacio geográfico. No sé si hasta aquí, chicos, alguna duda o si quedó claro, ya desglosamos cuáles son las características del espacio geográfico, cómo se compone, ya dimos aquí algunos ejemplos de los principales puntos de los espacios geográficos. No sé si hasta aquí, chicos, alguien tenga alguna duda. No, profe. Gracias. Bueno, si no hay más, entonces, por hoy hasta aquí vamos a llegar. No